Ana querida, quizá esta carta nunca llegue. En Praga ya no queda un frente reconocible, ni correo digno de ese nombre. Solo hombres que llevan papeles hacia el oeste cuando pueden, y casi siempre se pierden. Ayer nos metieron en la ciudad. Una calle parece dormida, y la siguiente escupe disparos desde todas partes. Hay barricadas por todas partes, tranvías cruzados, adoquines arrancados, muebles amontonados. Al entrar, el vehículo de delante recibió un impacto casi al instante. Después seguimos a pie. El enemigo no se ve. Los tiros salen de ventanas, sótanos y tejados. A veces crees que la calle está vacía y en un segundo deja de estarlo. Disparamos contra edificios sin saber quién sigue dentro. Pesa en el estómago, pero ya no queda otra. El aire de Praga cae como una manta. Humo, polvo, fachadas cerradas. Al mediodía la garganta arde. Pasamos casi todo el día sin agua. Un compañero sacó un poco de una tubería rota. Estaba oscura y sabía a hierro. Por aquí hay hombres de la Luftwaffe, policías y unidades que no reconozco. Todos acabamos iguales, agotados, sin afeitar, aferrados al arma que queda. Apenas hablamos. Los oficiales tampoco explican mucho. Llegan órdenes breves y cambian enseguida. Ayer debíamos limpiar una calle y quedarnos allí. Hoy toca movernos otra vez. Ya no parece una toma de la ciudad, sino un paso a través de sus ruinas. Quedan muchos civiles. Algunos miran desde las ventanas. Otros corren en cuanto empieza el fuego. Hoy vi paños blancos colgados en varios edificios. No por toda Praga, pero sí lo suficientes para notarlo. Aún así, también allí se dispara. Si paso tiempo sin escribir, no te asustes. Todo está confuso. Se habla de ir al oeste, de estadounidenses, de rusos, de rendición. Nadie sabe nada seguro. Yo sigo con mi grupo. Eso es lo que nos mantiene enteros. Mientras seguimos juntos, incluso Praga parece tener algún orden. Pero fuera de esas calles, la guerra ya había firmado su final. A las 2:41 de la madrugada del 7 de mayo de 1945, el general Alfred Jodl firmó la rendición incondicional alemana en una escuela de Reims, en Francia. En el oeste, los cañones callaron en cuestión de horas. En Berlín, la resistencia alemana organizada ya se había derrumbado días antes. La guarnición había dejado de funcionar como fuerza coherente. Hitler llevaba una semana muerto. Pero en Praga, a 350 kilómetros hacia el sudeste, los blindados de las Waffen-SS seguían entrando. Las piezas de artillería aún apuntaban contra barrios checos. Los cazas a reacción Messerschmitt 262 recibían objetivos desde el cuartel general de las Waffen-SS. Combatientes de la resistencia que ya habían entregado sus armas eran fusilados en patios ferroviarios. Civiles checos eran obligados, a punta de pistola, a caminar delante de la infantería alemana por calles llenas de barricadas que ellos mismos habían levantado. En toda Bohemia y Moravia, mandos alemanes escuchaban por radio que el Reich capitulaba. Una parte considerable decidió seguir disparando. Durante los 4 días siguientes, pelearon ejércitos que, sobre el papel, ya no existían, obedeciendo a un Estado que ya se derrumbaba, con objetivos que dejaban de ser militares y se volvían personales. Las unidades de las Waffen-SS que seguían combatiendo en Praga y sus alrededores el 9, el 10 y el 11 de mayo ya no luchaban por Alemania. Alemania había desaparecido. Para hombres que habían llevado en el cuello del uniforme las runas de las formaciones más comprometidas políticamente de las fuerzas alemanas, el cautiverio soviético parecía una condena a muerte. El trato documentado del Ejército Rojo a prisioneros de las Waffen-SS en el Frente Oriental durante 4 años les daba motivos concretos para pensarlo. Uno de los últimos combates de la Segunda Guerra Mundial en Europa tuvo lugar cerca de Slivice, a 4 kilómetros al sudeste de Pribram, el 12 de mayo. 4 días después de la rendición incondicional, el bosque amaneció en silencio. No hubo ceremonia, ni una hora exacta apuntada por nadie. Para la primavera de 1945, la fuerza alemana acumulada en Bohemia y Moravia era excepcional,
incluso para una Wehrmacht que se venía abajo. Desde 1944, la dirección nazi estudiaba Checoslovaquia como último reducto. El oeste del país ofrecía montañas, bosques espesos y valles fluviales que funcionaban como defensas naturales. Con suministros suficientes y acceso a las tierras altas de Bohemia, un ejército podía resistir allí mucho más que en las llanuras abiertas del norte de Alemania. Alfred Jodl había ordenado a la administración nazi local en Praga convertir edificios clave del protectorado en posiciones fortificadas, capaces de alojar un gobierno operativo. La idea de fondo era clara. Si Berlín caía, el régimen se trasladaría a Bohemia. En mayo de 1945, aquello ya no era un plan de despacho. Partes del sexto ejército Panzer de las Waffen-SS habían regresado a la región tras el fracaso de las Ardenas y la retirada por Hungría y Austria. El primer y el cuarto ejércitos Panzer mantenían fuerzas importantes. También había formaciones del séptimo, el octavo y el 17º ejércitos. Bajo el mariscal de campo Ferdinand Schörner, el grupo de ejército centro seguía siendo una de las mayores agrupaciones alemanas intactas en Europa. Los registros soviéticos hablan de unos 900.000 soldados alemanes y del eje en Checoslovaquia o cerca de ella en el momento de la rendición. Schörner marcó lo que vino después. Su principio era la obediencia absoluta, impuesta de inmediato. Su policía militar actuaba con una libertad inusual dentro de la Wehrmacht. Todo soldado lejos de su puesto sin autorización escrita podía ser ejecutado en el acto. Y los ahorcados quedaban allí. En abril de 1945, Hitler todavía veía en Ferdinand Schörner al hombre capaz de seguir peleando. Sus métodos lo dicen todo. A los soldados acusados de cobardía o deserción los dejaban en cunetas y cruces, con carteles al cuello, para que las columnas alemanas los vieran al pasar. Schörner no lo presentaba como exceso, sino como necesidad militar. Hitler lo ascendió a mariscal de campo, el último oficial del ejército de tierra del Tercer Reich en recibir ese rango, y en su testamento político lo nombró comandante en jefe del ejército. En el protectorado de Bohemia y Moravia, el poder civil tenía otro rostro. Karl Hermann Frank, político sudetogermano, Obergruppenführer de la Schutzstaffel y ministro de Estado. Desde allí había supervisado las represalias de Lidice y Lejaki, tras el asesinato de Reinhard Heydrich en 1942. Aldeas borradas y todos los hombres adultos de Lidice fusilados. Frank conocía muy bien el odio que se había acumulado entre los checos, porque durante 6 años había ayudado a fabricarlo. A finales de abril de 1945, también sabía que su posición se hundía. Varios frentes soviéticos avanzaban hacia Bohemia. En Praga, tras 6 años de censura, trabajos forzados, ejecuciones masivas y represión cultural, la ciudad estaba al borde de la rebelión. Entre el 30 de abril y el 1 de mayo, Frank habló por la radio de Praga. Cualquier levantamiento, dijo, sería ahogado en un mar de sangre. No fue una amenaza vaga. Lo planteó como una certeza. El mensaje buscaba mantener quieta a la población checa el tiempo suficiente para iniciar una retirada alemana ordenada. Pero Frank no podía admitir lo esencial. La situación militar ya se le escapaba. El primer, segundo y cuarto frentes ucranianos soviéticos convergían sobre Bohemia desde el norte, el este y el sureste, con una fuerza conjunta de 2 millones de hombres. Para Stalin, tomar Praga era una prioridad política de primer orden. Por el símbolo, sí, pero también por el mapa de la Europa central de posguerra. Winston Churchill había llegado a una conclusión parecida desde el otro lado. Presionó al mando estadounidense para que avanzara hacia Praga antes de la llegada soviética. El general Eisenhower se negó y mantuvo a sus fuerzas en la línea de demarcación acordada, en Bohemia Occidental, a unos 70 kilómetros de la ciudad. Eso dejaba una realidad incómoda. Si Praga se levantaba, solo los soviéticos podían socorrerla, y aún estaban a varios días de distancia. A las 12:33 del 5 de mayo de 1945, la radio checa ya había cambiado el rumbo de la jornada. Aquella mañana, Zdeněk Mančal había abierto la emisión anunciando que apenas eran las 6. Pero fue su llamada de la tarde la que prendió Praga.
La señal salió por la misma frecuencia usada durante 6 años para la programación alemana del protectorado, y pidió a todos los checos que acudieran de inmediato en ayuda de la radio. El mensaje venía del edificio de Vinohradska 12, en Vinohrady. Allí, desde la 1 de la madrugada, resistentes checos y policías combatían contra los guardias de la Schutzstaffel. La guarnición no era pequeña. En los primeros días de mayo, había unos 90 guardias dentro. Los nazis entendían que dominar las ondas podía decidir un levantamiento, y por eso habían reforzado el lugar. El personal checo de la radio se había adelantado. Quitó las señales internas para que los guardias se perdieran en los pasillos, y pasó la noche del 4 al 5 escondido en el estudio. Cuando empezó el combate, policías y resistentes atacaron por varios accesos a la vez, aprovechando la confusión del enemigo dentro del edificio. Durante horas, los 3 pisos inferiores siguieron en disputa. Hacia el mediodía, los checos dominaban los estudios de arriba, y la emisión no se había cortado. Entonces salió el llamamiento de las 12:33, y Praga respondió. Decenas de miles de civiles inundaron las calles. Arrancaron señales nazis de las paredes. Las banderas checas reaparecieron en edificios donde llevaban 6 años prohibidas. Los rótulos alemanes de las tiendas fueron cubiertos con pintura. Los tranviarios dejaron de aceptar Reichsmarks. Y multitudes de civiles, sobre todo jóvenes sin instrucción militar, arrollaron guarniciones alemanas aisladas y les quitaron las armas. Al terminar el primer día, la resistencia checa controlaba la mayor parte de Praga, varios puntos de emisión, estaciones ferroviarias y puentes clave. En el sótano del ayuntamiento de la ciudad vieja se improvisó un hospital. Durante la noche del 5 al 6, decenas de miles de vecinos trabajaron a oscuras. Levantaron adoquines, volcaron vehículos, arrastraron tranvías, muebles y escombros hasta las calles. Al amanecer ya había más de 1.600 barricadas. Al final del levantamiento, la cifra llegaría a 2.049. Pero el entusiasmo no era blindaje. Los 30.000 combatientes de las primeras horas tenían sobre todo armas capturadas a soldados alemanes, más algunas armas cortas introducidas en la ciudad durante la primavera. Disponían de 10 trenes blindados improvisados y de unos 10 vehículos blindados de combate. Les faltaba algo decisivo: armas antitanque y artillería. Frente a un contraataque reforzado de la Schutzstaffel, las barricadas no bastarían. La tarde del 5, Puckler-Burghaus pidió refuerzos. Desde Milovice, a unos 32 kilómetros al este de Praga, se ordenó enviar un grupo de combate con 60 tanques y vehículos blindados. El Kampfgruppe Wallenstein fue movilizado desde el área de entrenamiento de la Schutzstaffel en Benešov, unos 35 kilómetros al sureste. También se llamó a elementos de Das Reich desde el norte de Bohemia. La primera mitad de la noche fue tensa, pero relativamente tranquila. Luego, a las 3 de la madrugada del 6 de mayo, los defensores de las barricadas del sur oyeron un rugido grave en la oscuridad. Eran motores de blindados. Una columna de tanques se acercaba a Praga desde el sur. El 6 de mayo, Praga amaneció con una orden de aniquilación sobre la mesa. Puckler-Burghaus había dispuesto a atacar al alba, marcar casas con esvásticas para orientar a la Luftwaffe y emplear bombas incendiarias. Su objetivo era aplastar la insurrección antes de que el frente soviético alcanzara la ciudad. A las 8:50, el Consejo Militar checo pidió reforzar todas las barricadas que llevaban al centro. La orden se cumplió, pero la Schutzstaffel ya se movía por los barrios exteriores. Después golpeó la Luftwaffe. La falta de combustible redujo el bombardeo previsto, pero no lo anuló. 2 Messerschmitt 262, modelo A, salidos de Rusine, atacaron primero. A las 5:40 de la tarde, una bomba de 250 kilos cayó sobre la radio de la calle Vinohradska y dejó mudo el transmisor. Desde la mañana anterior, aquella voz había sostenido la moral de la revuelta. De pronto desapareció. 80 minutos después, técnicos checos volvieron al aire desde un punto secreto en Strasnice. Antes del ataque habían tendido líneas telefónicas hasta un transmisor de reserva. El mensaje era claro para quienes seguían en las barricadas. Se les pedía resistir, minuto a minuto, porque cada minuto acercaba la victoria. También admitía la crudeza del momento.
Ametralladoras y lanzallamas disparaban contra ellos, y los puestos de emisión se defendían con fusiles. Los alemanes siguieron machacando Vinohradska 12, convencidos de que la señal salía de allí. En realidad, los checos ya transmitían desde la torre de la iglesia de San Nicolás. En la calle, el ataque terrestre de la Schutzstaffel empezó a morder la red de barricadas. Los blindados entraban por varias rutas y usaban los vehículos como arietes contra obstáculos que la infantería sola no habría atravesado. Los defensores checos no tenían con qué frenar carros de combate. Donde aparecía un tanque, la posición cedía. Hacia las 10:30, los tiroteos en los barrios exteriores volvieron con más fuerza que el día anterior. Un combatiente checo, desde una barricada del sur de la ciudad, recordaría después que habían jurado aguantar en mantener libre Praga. Esa voluntad existía, y era dura, pero la decisión de un hombre con un fusil pesaba poco frente a un vehículo blindado. A primera hora de la tarde del 6, varias formaciones de la Schutzstaffel ya habían roto partes importantes del cinturón exterior y empujaban hacia el centro. Grupos de tanques alemanes avanzaban por calles donde la población civil aún no había sido evacuada. Otro defensor de las barricadas contó más tarde que sostener la línea dejó de ser posible. La posición que ocupaban al mediodía tuvo que abandonarse horas después, cuando 3 tanques alemanes la rebasaron por detrás. Aquella noche, según ese testimonio, los checos estaban ya en su última línea defensiva. Detrás quedaban edificios ardiendo y calles perdidas. En varios casos documentados, la Schutzstaffel obligó a civiles checos, hombres y mujeres, a caminar delante de sus vehículos como escudos humanos. Cuando desde una casa se disparaba contra fuerzas alemanas, sus habitantes eran sacados a la calle y fusilados allí mismo. El antiguo ayuntamiento recibió fuego directo durante los combates del 6. En el sótano funcionaba un quirófano improvisado con 16 colchones. En pocas horas llegaron más de 120 combatientes checos gravemente heridos. El general Karel Kutbacher, al mando de la organización Bartosz, siguió ordenando nuevas barricadas en todos los accesos al centro. Esas posiciones, levantadas antes del anochecer, frenaron el avance alemán y obligaron a la Schutzstaffel a afianzar lo ganado. Para la tarde del 6, la batalla había cambiado de forma. Ya no era una embestida limpia hacia el centro, sino algo parecido a un asedio. La Schutzstaffel ocupaba barrios exteriores, mientras la resistencia checa conservaba un corredor por el corazón de Praga hacia el Moldava. Ninguno tenía fuerzas para rematar la partida. Entonces apareció el Ejército Ruso de Liberación, conocido también como el Ejército de Blasov. Sus hombres eran militares soviéticos que, por razones distintas, habían servido bajo mando alemán en vez de seguir en campos de prisioneros o combatir por un régimen soviético al que muchos rechazaban. Los mandaba el general Sergei Bunyachenko, antiguo oficial del Ejército Rojo, capturado en el Frente Oriental y puesto al frente de la primera división de infantería de esa fuerza, numerada formalmente como la División Alemana número 600. Su jefe político nominal era el general Andrei Blasov. Blasov había sido capturado por los alemanes en julio de 1942 y durante los 2 años siguientes intentó convencer al mando nazi de armar una fuerza rusa anticomunista bien organizada. El Tercer Reich nunca terminó de fiarse de aquella formación. La equipó mal y solo la lanzó al campo cuando la guerra ya se caía a pedazos. El 1 de mayo de 1945, la división de Bunyachenko se movía por Bohemia sin una misión coherente. Sus hombres sabían qué significaba caer en manos soviéticas. Años de campos de trabajo, en el mejor caso. Ejecución inmediata, en el peor. Bunyachenko llevaba varios días hablando con representantes de la resistencia checa antes de que estallara la insurrección. Su apuesta por Praga no nació de simpatía por la causa checa. Era cálculo de supervivencia. Ayudar a la ciudad abría una última posibilidad de llegar a las líneas estadounidenses antes de que los frentes soviéticos cerraran Bohemia. También podía servir, si algún día había negociación, como prueba de oposición activa a los alemanes y como argumento para pedir clemencia. El primer batallón del Ejército Ruso de Liberación entró en Praga al mediodía del 6 de mayo. En Praga, Bunyachenko no esperó.
puso a la primera división del Ejército Ruso de Liberación en combate de inmediato. Durante aquellos días, sus hombres desarmaron a unos 10.000 soldados alemanes. Pero el dato decisivo era otro. Traían justo lo que la resistencia checa no tenía: armas pesadas, artillería, blindados y cañones antitanque. Medios capaces de parar blindados de la Schutzstaffel, no solo de retrasarlos. Las estimaciones sitúan entre 5.000 y 7.000 a los soldados del Ejército Ruso de Liberación que pelearon en la ciudad. El 7 de mayo, el propio comandante informó al Consejo Nacional Checo de 300 muertos o heridos. Su llegada convirtió las calles en una escena insólita en la guerra europea. El desconcierto era brutal. En una misma batalla había hombres con la cruz de hierro en los dos bandos, y casi todos empuñaban armas alemanas. Muchos incluso habían pasado por formaciones parecidas en momentos distintos de la guerra. Los soldados del Comité para la Liberación de los Pueblos de Rusia vestían uniformes de corte alemán, con emblemas del Ejército Ruso de Liberación cosidos encima, y llevaban banderas checoslovacas en los vehículos. Ahora combatían contra unidades de las Waffen-SS, junto a civiles checos que la noche anterior levantaban barricadas con adoquines. Cuando las columnas de socorro alemanas subieron por los accesos del sur, toparon con posiciones del Ejército Ruso de Liberación en las alturas. En un choque, una columna fue detenida a unos 13 kilómetros del centro por fuego desde una ladera. La Schutzstaffel intentó romper el cerco varias veces y cada empuje acabó rechazado. La columna nunca enlazó con las fuerzas que debía reforzar y terminó retirándose. Con los apoyos bloqueados y la resistencia checa avanzando junto al Ejército Ruso de Liberación dentro de Praga, el general Toussaint pidió formalmente un alto el fuego. Lo llevaron con los ojos vendados, bajo escolta, hasta la sede del Consejo Nacional Checo. Las conversaciones duraron más de 4 horas. Toussaint ofreció entregar la ciudad, pero pidió que la guarnición marchara al oeste para rendirse ante los estadounidenses. Los checos no aceptaron. El 7 de mayo de 1945, mientras Jodl firmaba la rendición en Reims, las fuerzas alemanas lanzaron el ataque más duro de todo el levantamiento. Blindados y artillería golpearon a la vez varios puntos de la red de barricadas. Detrás avanzó infantería mecanizada de las Waffen-SS, usando escudos humanos como ya se había documentado en los días anteriores. La Luftwaffe volvió a bombardear. Cayeron bombas sobre el edificio de la radio en la calle Vinohradska, sobre barricadas de los distritos exteriores y sobre bloques de viviendas donde se había informado de actividad resistente. En una sola mañana, la Schutzstaffel recuperó zonas enteras que los checos habían sostenido durante 2 días. En el interior, el Ejército Ruso de Liberación, ya reforzado y peleando con unidades checas, conservó partes importantes del centro. Sus armas antitanque pesaron allí donde los combatientes checos, sin apoyo, habían cedido ante los blindados. Pero aquellos hombres miraban también hacia las carreteras del oeste. Sabían que los estadounidenses no esperarían para siempre. Una patrulla de reconocimiento estadounidense ya se había reunido con un oficial del Ejército Ruso de Liberación y confirmó lo que muchos checos aún no asumían. Por la línea de demarcación, el Tercer Ejército no entraría en Praga. Cuando Bunyachenko recibió esa noticia, quedó decidido cuánto tiempo podían quedarse. Esa noche, el aviso llegó al general Kutlvacher en el mando checo Bartosz. El mensaje decía que Alemania había firmado la rendición incondicional en Reims. Kutlvacher ordenó de inmediato el alto el fuego a todas las fuerzas checas. En las barricadas, aquello sembró confusión. Algunas unidades obedecieron y empezaron a retirar armas. Otras se quedaron en sus puestos sin saber si era una orden real o un engaño alemán. En las horas siguientes aumentaron los abandonos de posiciones checas. Muchos defensores llevaban 3 días sosteniendo la línea y concluyeron que si la guerra terminaba, no tenía sentido morir allí. Los mandos de la Schutzstaffel aprovecharon el hueco durante la noche del 7 de mayo, justo cuando su ofensiva tenía más impulso. A la mañana siguiente, 8 de mayo, las fuerzas alemanas reanudaron las operaciones. La Luftwaffe lanzó otra pasada de bombardeo. La infantería de la Schutzstaffel, apoyada por blindados, tomó nuevas posiciones en Praga y alcanzó la estación ferroviaria de Masaryk, un punto clave para cualquier retirada organizada hacia el oeste. Tras la captura de la estación, unos 50 combatientes rendidos y civiles fueron ejecutados.
Habían dejado las armas después del anuncio de alto el fuego, y aún así los fusilaron dentro del recinto. La cifra de 50 aparece en varias fuentes y se considera fiable, aunque el total real pudo ser mayor. La matanza de la estación de Masaryk ocurrió el 8 de mayo de 1945. Alemania había firmado la rendición el día anterior. Los muertos de Masaryk no cayeron combatiendo. Eran prisioneros y fueron fusilados por tropas de las Waffen-SS sometidas ya a una rendición incondicional, firmada por su gobierno y transmitida a los mandos del teatro europeo. Por la tarde y la noche del 8 de mayo, el ejército ruso de liberación empezó a salir de Praga rumbo al sur, hacia la línea estadounidense. La mayoría no llegó. El Ejército Rojo entró en Praga el 9 de mayo y capturó a la mayor parte del personal del comité antes de que alcanzara custodia estadounidense. Blasov fue capturado el 12 de mayo cerca de Pilsen. Lo llevaron a Moscú y lo ejecutaron el 1 de agosto de 1946, tras un juicio militar a puerta cerrada. Bunyachenko murió ejecutado en la misma sesión. Mientras tanto, las negociaciones entre mandos checos y alemanes dieron un acuerdo en la tarde del 8 de mayo. Las fuerzas checas permitían que el personal militar alemán cruzara Praga hacia las líneas estadounidenses de Bohemia Occidental. A cambio, quienes salieran de la ciudad debían entregar las armas antes de pasar las líneas pactadas. El alto el fuego entró formalmente en vigor hacia medianoche. En la madrugada del 9 de mayo, las columnas alemanas avanzaban al oeste. Las últimas unidades organizadas dejaron Praga antes del amanecer. A las 4 de la madrugada del 9 de mayo, las avanzadillas del primer frente ucraniano soviético ya tocaban los suburbios de Praga. Dentro de la ciudad, sin embargo, aún quedaban posiciones de las Waffen-SS que no habían recibido la orden de alto el fuego, la habían desobedecido, o no querían rendirse ante fuerzas checas. Algunas siguieron disparando durante la noche del 8 al 9. Tras la salida alemana principal, los checos aún tuvieron que reducir bolsas aisladas, cortadas de la retirada hacia el oeste. El primer choque soviético fue con esos restos. Para Praga, la guerra había terminado. Entonces empezó la caza. La segunda división Panzer de las Waffen-SS Das Reich llegó al final de la guerra hecha pedazos. Destacamentos desperdigados, mandos cambiantes y órdenes cada vez menos coherentes desde una cúpula que se venía abajo. El regimiento Deutschland estaba en la zona de Sankt Pölten, en Austria, combatiendo contra fuerzas soviéticas. Los blindados y la artillería de la división habían sido enviados al área de Dresde. Y el regimiento Der Führer, el cuarto regimiento Panzergrenadier de las SS, se encontraba al sur de Checoslovaquia, cerca de Budweis. Lo mandaba Otto Weidinger, Obersturmbannführer de las SS, equivalente a teniente coronel. Dirigía Der Führer desde junio de 1944, cuando asumió el mando en la costa de Normandía tras los desembarcos. A finales de abril había viajado a Praga para ver a Pückler Burghaus, en el cuartel de las SS. Allí los altos cargos del protectorado le transmitieron que la ciudad estaba tranquila. Weidinger volvió al sur sin señal alguna del incendio que se acercaba. 3 días después, el cuartel de Schörner le ordenó avanzar sobre Praga, abrir la ruta, aplastar la insurrección, enlazar con el general Toussaint y obedecer sus instrucciones. Reunió un grupo de combate con lo disponible y marchó al norte en la madrugada del 6 de mayo. Esa mañana, las columnas blindadas del Kampfgruppe Wallenstein también subían desde el sur. Con la rendición alemana todavía a 24 horas, esa misma mañana se le concedieron las espadas para su cruz de caballero con hojas de roble. Era el 150º militar alemán en recibirla. Sepp Dietrich se le entregó en el cuartel del 6º Ejército Panzer. Weidinger acusó recibo y siguió hacia el norte. Pero cuando Der Führer llegó a las inmediaciones de Praga, las órdenes de Schörner ya no servían. Un solo regimiento no podía resolver aquella batalla. Los frentes soviéticos estaban a días de distancia. La revuelta tenía una base civil demasiado amplia, y en Reims se firmaba la capitulación incondicional mientras sus columnas cruzaban Bohemia. La misión real cambió. En vez de lanzarse contra el levantamiento checo, Der Führer se centró en sacar de la ciudad a civiles alemanes y soldados heridos. Si quedaban allí cuando empezaran las represalias contra los alemanes, corrían un riesgo grave y documentado.
Weidinger ordenó inutilizar las armas del regimiento antes de abandonarlas. La columna atravesó Praga y tomó la carretera del oeste. Hacia las 10 de la mañana del 9 de mayo, su grupo de combate contactó con la Segunda División de Infantería de Estados Unidos, cerca de Rokycany, en Bohemia. El regimiento Der Führer se rindió a los estadounidenses. Su vida de combate terminó en un campo bohemio. La última tarea no fue atacar, sino sacar civiles de una ciudad que ya se volvía contra su población alemana. Las partes de Das Reich que no alcanzaron las líneas estadounidenses antes de que soviéticos y partisanos checos cerraran las rutas occidentales, fueron capturadas o destruidas en los días siguientes. El regimiento Deutschland, que venía combatiendo en Austria e intentaba moverse hacia el oeste por su cuenta, pagó un precio alto. La mayoría de sus hombres que cayeron en manos soviéticas o checas no regresó. La división acumuló 72 condecorados con la Cruz de Caballero durante la guerra. Era la cifra más alta de cualquier formación de las Waffen-SS. Entre quienes terminaron la guerra cautivos de los soviéticos, muchos seguían años después en campos de trabajo. Una parte no sobrevivió. El 7 de mayo, antes de la firma de Reims, Schörner lanzó la orden que cerraba la ofensiva de Praga. Todas las formaciones del Grupo de Ejército Centro debían abrirse paso hacia el oeste, no quedarse a rendirse ante los soviéticos. La lógica militar era transparente para quienes la recibían. Rendirse a los estadounidenses, aunque no garantizaba nada, podía significar seguir vivo para la mayoría. Rendirse a los soviéticos, sobre todo para veteranos del Frente Oriental y hombres que habían llevado en el cuello del uniforme las runas de las Waffen-SS, era otra cosa. La orden de Schörner puso sello oficial a algo que muchas unidades en Bohemia ya venían preparando por su cuenta. Pero arrastraba un problema que él no resolvió, o prefirió no mirar. Quienes buscaban el oeste no cruzaban un territorio vacío. Cruzaban un protectorado cuya población checa acababa de pasar 5 días levantada en armas contra esas mismas fuerzas. La rabia era reciente y también práctica: impedir que los soldados alemanes escaparan de la captura soviética. Partisanos checos y civiles armados levantaron bloqueos en las carreteras principales, golpearon columnas en sus puntos débiles, cortaron comunicaciones y mantuvieron una presión constante. En varios sectores, la retirada se frenó o quedó detenida. Cuando las columnas alemanas intentaron romper esos cierres, hay casos documentados de civiles ejecutados en aldeas cercanas. La historiografía checa registra con detalle esas muertes a lo largo de las rutas de retirada. No fueron un accidente lateral de los últimos días. Fueron una forma de despejar el camino. Además, muchas columnas que avanzaban hacia el oeste después de la capitulación ya no eran unidades ordenadas bajo un mando único. Eran mezclas de soldados de distintas formaciones, a menudo revueltos entre sí, siguiendo jefes improvisados o avanzando sin mando claro. El 9 de mayo, Ferdinand Schörner ya no estaba en su cuartel general. Había salido hacia Austria poco después de ordenar a sus hombres abrirse paso hasta las líneas estadounidenses. Lo encontraron en las montañas austriacas el 18 de mayo y quedó bajo custodia. Después fue entregado a los soviéticos, juzgado en Moscú en 1952, condenado por crímenes de guerra y sentenciado a 25 años de prisión. En 1955 volvió a Alemania Occidental tras casi 10 años de cautiverio. Allí lo juzgaron de nuevo por ejecuciones sumarias de soldados alemanes ordenadas durante la guerra. Fue condenado, encarcelado y liberado en 1963. Murió en Múnich en 1973. La cifra más citada para la ruptura hacia el oeste ronda los 900.000 hombres, entre el Grupo de Ejército Centro y elementos del Grupo de Ejércitos Ostmark. ¿Cuántos llegaron realmente a los estadounidenses sigue en discusión? Fueron pocos. La mayoría cayó prisionera de los soviéticos. Para los capturados e identificados como miembros armados de la Schutzstaffel, esa etiqueta podía decidirlo todo. En la persecución por Bohemia, justo después de la rendición, no siempre hubo un proceso judicial de por medio. La batalla de Slivice fue uno de los últimos grandes combates militares de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y aún así casi no se recuerda.
Ocurrió entre el 11 y el 12 de mayo de 1945, en una zona boscosa y quebrada entre Milec, Slivice y Simelice, en las colinas de Bresnice, a unos 60 kilómetros al suroeste de Praga. Cuando allí empezaron los disparos, la guerra llevaba ya 3 o 4 días terminada, según el punto de referencia que se tome. El 9 de mayo, mientras las fuerzas soviéticas entraban en Praga y se completaba allí la capitulación alemana, una gran columna alemana llegó a la zona de Milec, Slivice y Simelice. Estaba cerca de la línea de demarcación pactada entre las áreas de operación estadounidense y soviética. En aquella masa iban elementos del Kampfgruppe Wallenstein y del 4º Regimiento Panzergrenadier de las SS der Führer. No marchaban solos. Les seguían civiles alemanes que huían, incluidos miles de alemanes étnicos del protectorado, pegados a las columnas militares porque veían en ellas su única protección posible durante la retirada hacia el oeste. Pichler Burghaus, que mandaba las fuerzas de la Schutzstaffel en el protectorado desde antes del levantamiento, viajaba con esa formación. Era el oficial de mayor rango allí presente. Pero la línea de demarcación no era una sugerencia. Se había acordado en el nivel más alto del mando aliado, y los estadounidenses no avanzaban hacia el este. Los soldados alemanes que llegaban esperando rendirse al ejército de Estados Unidos se encontraban con oficiales que los enviaban a manos soviéticas. Después del 8 de mayo, muchos militares que intentaban cruzar eran devueltos al lado soviético. Para un hombre de la Wehrmacht, aquello era una mala noticia, aunque se podía sobrevivir. Para los hombres de las Waffen-SS, y más aún para un comandante del rango de Pichler Burghaus, con operaciones en territorio soviético ocupado en su historial, el cálculo era mucho más oscuro. Pichler Burghaus eligió resistir. Ordenó levantar líneas defensivas, y entre 6.000 y 7.000 hombres se atrincheraron en las alturas de Slivice y Klumek. Usaron lo que todavía les quedaba: artillería, vehículos blindados y ametralladoras. Los partisanos checos llevaban días golpeando columnas alemanas durante la retirada hacia el oeste y vigilaban a este grupo desde su llegada. Controlaban los pueblos de alrededor y habían colocado puestos de observación por las colinas de Bresi. Entre el 9 y el 10 de mayo, pequeños grupos partisanos tantearon el perímetro alemán en los bosques de Zakov y zonas cercanas. Fueron emboscadas con armas ligeras, ataques breves, suficientes para desgastar, no para romper la posición. Aquellas acciones complicaron la logística alemana y causaron bajas menores, pero los partisanos no tenían armas pesadas ni apoyo coordinado. La respuesta alemana al hostigamiento ya venía marcada durante toda la retirada: represalias contra la población local. Combatientes capturados y civiles fueron ejecutados. Los pueblos sospechosos de ayudar a los partisanos recibían castigos sumarios. En las colinas de Bresi, el patrón se repitió. El 11 de mayo, grupos partisanos dirigidos por el oficial soviético Yevgeny Antonovich Olesinski, lanzado en paracaídas sobre la zona para organizar la resistencia local, intentaron asaltar de frente las posiciones alemanas. Fue una carnicería. Unas pocas decenas de partisanos contra 6.000 soldados atrincherados y con artillería no tenían una posibilidad real. Los hombres de Olesinski fueron rechazados con fuertes pérdidas. Lo único que lograron fue dejar claro al mando alemán que el perímetro seguía bajo presión. Esa misma tarde llegó el ejército soviético y todo cambió de escala. La 104ª División de Fusileros de la Guardia contactó con las posiciones alemanas en las colinas de Brdy el 11 de mayo por la tarde y empezó a preparar un asalto completo. Ya no era el tanteo desordenado de la mañana. La ofensiva se abrió con un fuerte bombardeo de artillería y cohetes. Lo apoyó la 4ª División Blindada del 12º Cuerpo del Tercer Ejército de Estados Unidos, que dirigió su fuego desde el lado estadounidense de la demarcación. Era una admisión práctica. Slivice seguía siendo un problema militar, aunque la guerra ya figurara como terminada. Tras la preparación artillera, fuerzas de los primer, segundo y cuarto frentes ucranianos atacaron las defensas alemanas en las colinas de Brdy. Durante la noche del 11 al 12 de mayo, las defensas alemanas se fueron hundiendo sector por sector bajo el ataque soviético. Algunas unidades intentaron romper el cerco y alcanzar las líneas estadounidenses. Otras buscaron negociar.
Pero las fuerzas de Estados Unidos en la demarcación no tenían autoridad para aceptar la rendición de los hombres de las Waffen-SS en los términos vigentes. Puckler-Burghaus quiso quedar bajo custodia estadounidense. Los negociadores al otro lado de la línea se negaron. Hacia las 3 de la madrugada del 12 de mayo, en el molino de Rakovice, Puckler-Burghaus firmó la capitulación de la formación alemana de Slivice. El documento fue refrendado por representantes estadounidenses y soviéticos. Con esa firma terminaba la última resistencia militar alemana organizada en suelo checo. Poco después, Puckler-Burghaus se pegó un tiro. Había dado la orden del amanecer del 6 de mayo que puso en marcha el contraataque alemán. También firmó su último capítulo militar. En un molino de las colinas de Verdi, lo encontraron muerto cerca de allí. Cerca de Slivice, el 12 de mayo de 1945, todavía se disparaba. Al comandante derrotado, los negociadores estadounidenses se negaron a aceptarlo. Sabía que en manos soviéticas le pedirían cuentas por los crímenes cometidos bajo su mando en territorio soviético ocupado. Las fuerzas soviéticas capturaron a unos 6.000 soldados y un gran número de vehículos. Pero no todos cayeron en el cerco. Los que habían alcanzado el borde del bosque de Verdi se internaron hacia el sur y el este. Las partidas checas reaccionaron al instante. Batidas metódicas, árbol por árbol, para cerrarles el paso. Aquellas persecuciones quedaron en archivos partisanos checos y en relatos de supervivientes. Las ejecuciones durante esas limpiezas del bosque no figuran en la historiografía checa como muertes de combate. La hora exacta de los últimos disparos en Europa no está fijada con certeza. La guerra llevaba 4 días terminada. La ofensiva de Praga, según los partes operativos soviéticos, se extendió oficialmente del 6 al 11 de mayo de 1945, aunque Slivice alargó los combates un día más. El precio fue brutal para una guerra ya clausurada en los papeles. Entre esas fechas, soviéticos, polacos, rumanos y checoslovacos sumaron más de 50.000 bajas, entre muertos y heridos. Los registros soviéticos atribuyen solo al Ejército Rojo más de 11.000 muertos y más de 40.000 heridos en la operación de Praga. En Checoslovaquia, los prisioneros alemanes capturados por los soviéticos rondaron los 900.000. Durante el levantamiento murieron 1.694 miembros de la resistencia checoslovaca y hubo una cifra parecida de heridos. Las víctimas civiles del levantamiento y de las semanas de violencia posteriores siguen siendo materia de debate entre historiadores. Fueron muchas. Para los hombres del Ejército Ruso de Liberación tampoco hubo escapatoria limpia. De los entre 5.000 y 7.000 que habían combatido en Praga, la mayoría fue atrapada por los soviéticos antes de alcanzar la custodia estadounidense. Unos 350 murieron en los combates dentro de la ciudad. En un cementerio de Praga, una fosa común guarda a 2 generales y a 187 soldados desconocidos del Ejército Ruso de Liberación. Eran hombres que habían abandonado en servicio alemán. Pelearon junto a civiles checos para evitar que Praga sufriera lo peor del asalto de las Waffen-SS y murieron allí. Para la Unión Soviética, todos seguían siendo traidores, sin matices. Su papel en la salvación de Praga está documentado por la historiografía actual. Sin la capacidad antitanque de Bunyachenko, que frenó columnas de socorro de las Waffen-SS y se enfrentó a blindados alemanes dentro de la ciudad, la resistencia checa no habría aguantado el centro. Tenía sobre todo pistolas y fusiles capturados. Contra los tanques del Kampfgruppe Wallenstein, eso no bastaba. Durante 4 décadas, la historiografía oficial checoslovaca del régimen comunista dejó al Ejército Ruso de Liberación en una sola casilla: colaboradores. Su intervención en el levantamiento quedó fuera del relato, y esa versión no empezó a cambiar hasta después de 1989. Pero el resultado político de la ofensiva de Praga ya estaba decidido antes de que el último alemán entregara las armas. Stalin había logrado lo que buscaba: que el ejército soviético estuviera en Praga cuando llegara la rendición alemana, y que los estadounidenses no estuvieran allí. El 1 de mayo, antes incluso de la caída de Berlín, ordenó al primer frente ucraniano reagruparse, moverse hacia el sur y avanzar sobre Praga. El 2 de mayo, el segundo frente ucraniano recibió la orden de atacar desde el sudeste. La intención política era transparente:
poner tropas soviéticas en la Checoslovaquia occidental y cerrarles el paso a los estadounidenses. Esa presencia militar preparó el encaje de la Checoslovaquia de posguerra en el bloque soviético. Los checos que habían luchado con los aliados occidentales volvieron a un país donde su historial ya molestaba. Pilotos de la batalla de Inglaterra, infantes de África del Norte, Italia y Normandía. El golpe comunista de febrero de 1948 dio forma legal a un desenlace marcado, en parte, por la decisión de Eisenhower de no avanzar hasta Praga en mayo de 1945, y por la prisa de Stalin por llegar primero. Karl Hermann Frank cayó en manos estadounidenses en mayo de 1945. Fue entregado a las autoridades checoslovacas, juzgado en Praga, condenado y ahorcado públicamente en el patio de la prisión de Pankrak, el 22 de mayo de 1946. Hubo público presente. El general Toussaint, comandante de la Wehrmacht en Praga, también fue juzgado y condenado. Su trato con el Consejo Nacional Checo durante las negociaciones del alto el fuego fue reconocido como atenuante y no quedó en libertad hasta 1961. Otto Weidinger fue retenido en el campo de internamiento de Dachau, administrado por el ejército de Estados Unidos tras la rendición en Bohemia Occidental. No fue juzgado por la operación de Praga. Sí lo juzgaron en Francia por la masacre de Oradour-sur-Glane, de junio de 1944, en la que su división había estado implicada. Fue absuelto en 1951. Después participó en la Asociación de Veteranos de Alemania Occidental, formada por antiguos miembros de las Waffen-SS. Desde allí, escribió historias regimentales y divisionales que alimentaron la literatura conmemorativa de posguerra de las Waffen-SS. Murió en Aalen, Renania del Norte-Westfalia, en enero de 1990. Los veteranos de la 20ª División de Granaderos de las Waffen-SS, la primera Estonia, formada por voluntarios bálticos reclutados en un país ocupado y rendida según el alto el fuego, usaron una expresión concreta para las semanas que siguieron a su rendición ante fuerzas checas. La llamaron el infierno checo. No hablaban de un único episodio, sino de una secuencia de semanas. Soldados alemanes y civiles de origen alemán atravesando el campo checo o encerrados en centros improvisados. Los estonios no eran la formación de las Waffen-SS con la carga política más grave. En aquel momento, esa diferencia no pesó nada. Tras la rendición alemana, los partisanos checos reanudaron los ataques contra tropas alemanas en fuga, sin detenerse demasiado en sus intenciones ni en su nacionalidad. Las runas en el cuello del uniforme bastaban para dictar el trato. El destino más amplio de la población civil alemana de Bohemia y Moravia, los decretos de Beneš, las expulsiones y la violencia anterior a los procesos legales formales quedan fuera de este relato. Pero no pueden separarse del todo de Praga en mayo de 1945. La violencia acumulada durante 6 años de ocupación alemana estalló justo después de la liberación. La imagen del mar de sangre asociada a Frank se hizo real, solo que corrió en la dirección contraria a la que él había querido. En la estación Masaryk, después de la rendición alemana, la etiqueta Waffen-SS escondía realidades muy distintas. El Kampfgruppe Wallenstein fusiló prisioneros, empujó a civiles checos como escudos humanos y mató aldeanos durante la retirada hacia el oeste. El regimiento Der Führer, en cambio, pasó esos últimos días sacando civiles de una ciudad en llamas y se entregó a los estadounidenses bajo las condiciones recibidas. Pero los expedientes no separaron esas trayectorias con limpieza. Tampoco lo hizo el nombre colectivo bajo el que habían servido y que soviéticos, checos y tribunales de posguerra usaron para decidir quién pagaba y cómo. En Slivice, el 12 de mayo, aquellos hombres murieron 4 días después de que su propio gobierno se hubiera rendido. Ya no quedaba estado al que obedecer, ni marco legal que sostuviera su servicio. Al amanecer, el bosque estaba en silencio. No hubo ceremonia. Nadie apuntó la hora. Ferdinand Schörner, que había ordenado abrirse paso hacia el oeste, ya había huido a Austria el 9 de mayo, mientras la orden seguía cumpliéndose en las colinas de Bredy. Las fuerzas estadounidenses lo localizaron el 18 de mayo y lo detuvieron. Después pasó a custodia soviética.
En Moscú, en 1952, lo juzgaron por crímenes de guerra. Lo condenaron a 25 años de prisión. Cumplió casi 10 años de cautiverio, hasta su regreso a Alemania Occidental en 1955. Allí volvió al banquillo por las ejecuciones sumarias de soldados alemanes ordenadas bajo su mando durante la guerra. Hombres colgados junto a las carreteras del Frente Oriental, con carteles al cuello. Fue condenado, encarcelado y liberado en 1963. Murió en Múnich en 1973. Los soldados a los que empujó hacia el oeste y luego dejó solos, llevaban años muertos o cautivos de los soviéticos cuando él salió libre. Andrei Blasov y Sergei Bunyachenko fueron ejecutados en Moscú el 1 de agosto de 1946, tras un juicio militar a puerta cerrada. En el cementerio de Praga, una fosa común guarda a 187 soldados desconocidos del Ejército Ruso de Liberación. No hay lápidas individuales. De la mayoría de los hombres enterrados allí, ni siquiera quedó registrado el nombre.